convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches, saludamos ya a los amigos y compañeros que se encuentran conectados en esta emisión de nuestro programa número 114 de Vanguardia Obrera. Hoy nos encontramos aquí en la mesa de trabajo con la compañera Adela y el compañero José. Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros de mesa de trabajo, compañeros del equipo técnico y a todos nuestros seguidores, bienvenidos. Muy buenas noches a los compañeros que ya nos acompañan en esta nueva emisión. Buenas noches a los compañeros del equipo técnico y muy buenas noches a Ricardo y Adela. Heredera de las más firmes tradiciones internacionalistas del movimiento comunista, expuestas desde el manifiesto del Partido Comunista en 1848 por Carlos Marx y Federico Engels, en la célebre frase final: proletarios de todos los países unidos. La Unión Obrera Comunista, marxista-leninista, maoísta, ha defendido el principio del internacionalismo proletario y, en consecuencia, ha luchado por la unidad internacional de los comunistas desde su fundación en 1998. Hablaremos de estos aportes y de cómo apoyar las tareas para construir la Internacional Comunista en nuestra emisión 114 de Vanguardia Obrera. Bienvenidos. Bueno, ya saludamos aquí a los más juiciosos, a los más cumplidos, a los más disciplinados que se encuentran saludándonos en el chat. Muy buenas noches, compañero Carlos Ramírez, buenas noches para Flora, para Álvaro Ignacio, para Rodrigo Giraldo, para Ompul S, para Nia Luna, para Miriam Janet de Sintra UPN, para el viejo Topo también buenas noches, para Carlos Mario Cardona, Isaías Blanco, para los compañeros de Política Obrera que nos saludan desde Chile, para Zulma Liscano. Bueno, hoy es un programa que viene pues encadenado con otros que hemos desarrollado durante este mes de agosto y que tienen que ver con el acontecimiento que nos enorgullece y nos alegra de saber que este trabajo que ha desarrollado esa organización política, la Unión Obrera Comunista, marxista-leninista maoísta en Colombia, y su órgano de expresión Revolución Obrera, está cumpliendo 25 años. Y qué mejor ocasión pues para tratar varios temas que hemos desarrollado a lo largo pues de estos últimos programas que hemos transmitido con ustedes, y pues que se han unido con un acontecimiento desafortunado, un acontecimiento pues que ha llenado pues de tristeza pues a todos los unionistas y a otros obreros, incluso a nivel internacional, y es la pérdida inesperada realmente pues de uno de sus dirigentes más destacados, de esas columnas pues que fueron definitivas, decisivas en levantar esta gran obra de trabajo que viene por más de 25 años, porque fue Jaime Rangel precisamente uno de los que enlazó todo este trabajo con el antiguo Partido Comunista de Colombia marxista-leninista, y que sentó las bases y dejó una experiencia muy valiosa para las nuevas generaciones que han levantado muy en alto la bandera
que él levantó pues durante casi toda su vida, porque se vinculó pues desde muy joven a estas actividades. Hoy hemos querido preparar para compartir con ustedes un tema que tiene que ver con los 25 años de lucha por la Internacional Comunista. Es un aspecto pues importante que ha estado ligado durante todos estos años de trabajo de esta organización política, y que hoy hablaremos precisamente de eso, de cómo lo ha entendido esta organización, cómo lo ha entendido pues en toda su actividad y la herencia que recoge, y por qué lo ha destacado como uno de los aspectos más importantes de su trabajo, contrario a otras organizaciones y a otros grupos que se dicen revolucionarios, pero que poca importancia pues le dan a este aspecto del internacionalismo proletario y de la necesidad tan sentida que hay para todo el movimiento obrero, y especialmente pues para el movimiento comunista, de contar con ese centro de dirección a nivel internacional, de esa Internacional Comunista. Pues de eso vamos a hablar hoy aquí con los compañeros, y invitamos pues a los que nos acompañan en el chat para que nos escriban sus comentarios, para que nos planteen sus dudas, para que nos digan también sus discrepancias, claro que sí, porque la idea es avanzar en la comprensión cada vez mejor de estos aspectos que venimos desarrollando. Entonces quiero darle la palabra inicialmente al compañero José para que nos comente pues algunos de los aspectos que él nos tenga preparados sobre este tema. Yo quisiera empezar por la inquietud de una compañera que se vinculó al programa la semana pasada, y decía ella, ¿cómo hacemos el partido? ¿De qué tipo de partido estamos hablando? Bueno, y antes de que nos metamos en la lucha de la Unión por la Internacional Comunista, quisiera responder a esa importante inquietud de una compañera que seguramente siente la necesidad de organizarse y de contribuir, y eso es muy saludable, y sobre todo que sean las mujeres las que se interesen por estos asuntos, es muy valioso. Entonces, para que no quede en saco roto la inquietud de la compañera, quisiera decir esto. Muchos de los compañeros pues que nos escuchan, y de los que en diferentes reuniones y eventos nos encontramos, se preguntan de qué partido es que estamos hablando y qué necesitamos. Unos compañeros se imaginan un partido para participar en las elecciones y llegar a los puestos del Estado. Incluso algún compañero en alguna ocasión nos propuso que nos lanzáramos con listas al Senado y a la Cámara, y que de seguro con las ideas que tenemos conseguiríamos muchos votos entre los trabajadores y el pueblo. En esa ocasión me acuerdo que le dije al compañero que no era de ese tipo de partido el que estamos construyendo, ni el que necesitamos. Necesitamos un partido que eduque, organice y dirija a la clase obrera y a todo el pueblo en su lucha contra sus enemigos. Una lucha que no es por conquistar escaños y ni siquiera el gobierno en el Estado burgués, sino que se propone derribar a los enemigos, es decir, a la burguesía y los terratenientes, y expulsar a los imperialistas del país, y para eso es necesario destruir el Estado burgués, que es el que mantiene y defiende sus privilegios amparado en el poder de las armas fundamentalmente. Y por tanto necesitamos también destruir ese Estado, y ese es el primer objetivo del político y de la revolución, y necesitamos a la vez construir un tipo de Estado muy diferente, donde sea el pueblo armado, es decir, la democracia directa de los obreros y campesinos armados, quien gobierne, lo que les va a permitir a los trabajadores expropiar a los explotadores e impedir que unos exploten, unos poquitos exploten y cabalguen sobre el pueblo. Se entiende entonces que un partido de esa naturaleza, que se proponga organizar una revolución violenta,
no es admitido por el actual Estado burgués y por tanto siempre será perseguido, como es perseguido ahorita en la India, en Filipinas, en Turquía y en todas partes donde los obreros y los campesinos están bregando a construir su propio Estado. Por eso la organización del partido debe ser clandestina. Es decir, los compañeros que esperan a ser parte del partido nos reunimos en secreto, estudiamos el marxismo, analizamos la situación, organizamos nuestra actividad que consiste básicamente en vincularnos a las masas, en educarlas, en contribuir a organizarlas y bregar a dirigir su lucha. Por eso, quienes están interesados en contribuir a construir el partido necesitan comunicarse con los compañeros distribuidores de Revolución Obrera o con el portal Revolución Obrera, pero además pueden contribuir con otras tareas que viene impulsando también la organización de la Unión y su portal, como por ejemplo vincularse al Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India, convertirse en distribuidores del periódico impreso, del contenido del portal a través de sus perfiles y de sus redes, contribuir con traducir el contenido pues del portal por lo menos al inglés, porque es necesario que los obreros de otros países nos lean y nos escuchen, aportar económicamente con una cuota de apoyo. En fin, son muchas las tareas en las que podemos contribuir y todas ellas son muy importantes, por pequeñita que sea, porque todas ellas constituyen los granitos de arena que cada uno de nosotros aportamos para una gigantesca obra común, que tiene que ver con construir un partido como parte de una internacional comunista que finalmente tendrá como misión derribar al imperialismo en el mundo, es decir, de hacer la revolución proletaria mundial. Es una obra gigantesca, pero es una obra que si le echamos mano entre todos los obreros conscientes somos capaces de llevarla a cabo, como ha demostrado la experiencia histórica. Eso es lo que yo tendría pues para decirle a la compañera que nos preguntaba la vez pasada cómo hacemos el partido, cómo trabajamos por el partido. Y yo les digo, organizarse es la primera cosa, reunirse con los compañeros y acordar unas tareas de estudio, y si están muy enredaditos, comunicarse con el portal o comunicarse con los distribuidores. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. La raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. Sí, lo que nos comentaba ahora el compañero José tiene que ver con ese aspecto de la necesidad de un partido, que nunca será suficiente explicarnos a nosotros esa necesidad, porque si hay algo que favorece a los enemigos de los trabajadores es precisamente la posibilidad de tener desorganizados a los trabajadores, es decir, de tenerlos como gente aislada, que se ve pues en las empresas. Es distinta la condición de un trabajador en su lucha de resistencia cuando tiene que luchar solo a cuando logra organizarse en un sindicato, obviamente en un sindicato revolucionario. Y entonces esa unidad, esa organización, esa capacidad que le da el hecho de tener una organización es uno de los aspectos que más le da duro
la ideología burguesa con su individualismo y que, con toda esa propaganda pues que inculca entre los trabajadores para que no le presten atención, para que no le vean importancia a ello. Y si eso se ve a nivel nacional, de la falta de conciencia sobre la necesidad de esa organización política, pues a nivel internacional es mucho mayor, ¿sí? Porque muchos ni siquiera logran imaginarse cómo será una organización de esas a nivel internacional, a pesar de que ya ha habido experiencia histórica, ¿no? Entonces quiero solicitarle pues a la compañera Adela unas palabras precisamente sobre este aspecto, ¿no? Sobre el aspecto pues de organización política entendida como una necesidad en el terreno internacional. Gracias, Ricardo. Sí, para entender la importancia de la organización política de la clase obrera en el terreno internacional, o lo que conocemos pues como la Internacional Comunista, hay que decir que también la organización de la Unión Obrera Comunista ha hecho grandes esfuerzos, ¿no? En su programa mismo, en el programa que se propone para la revolución en Colombia, se expresa que el Partido Comunista Revolucionario de Colombia, que ellos están proponiendo construir, reconoce el carácter internacional del movimiento obrero. Y bueno, nos preguntamos por qué el movimiento obrero tiene un carácter internacional. Pues ese carácter ha sido otorgado por el capitalismo mismo, ¿sí? Como modo de producción que es internacional, que se ha extendido por el mercado mundial en su fase de libre concurrencia, y pues es también un sistema mundial de opresión y explotación en su fase imperialista. Eso quiere decir que, además de eso, todas sus contradicciones no se presentan solo en este país o en tal o cual, o por aquí en este rincón del mundo, no. Esas contradicciones también son mundiales, también se internacionalizaron, y se evidencia como contradicción fundamental la que existe entre el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación. O sea, la contradicción entre los que producimos toda la riqueza, que somos la mayoría, y los que se la adueñan, que son unos poquitos. En ese sentido, entonces, el proletariado, que es la clase obrera moderna, es la única clase que, por su situación en esta economía social, por su posición respecto a los medios de producción y demás, puede resolver esas contradicciones a través de la revolución. Pero entonces, como este es un sistema internacional, es mundial, pues también se requiere de una revolución proletaria mundial. Entonces la emancipación de la clase obrera no es un problema local, no es un problema nacional, sino que es un asunto social. Ese es el aspecto más importante para dar solución a ese problema. Y para eso se requiere pues de la participación de la clase obrera misma, ¿no? Es una clase explotada, oprimida, dominada ideológicamente, y eso ocurre en todo el mundo. Porque los intereses, por lo tanto sus intereses materiales comunes, son mundiales también, y los obreros conscientes expresan estos intereses comunes en la abolición de la propiedad privada y de las clases mismas. Entonces eso está muy por encima, por lo tanto, de nacionalidades, de religiones, de razas, de culturas, de géneros, incluso de costumbres, y conciben entonces el internacionalismo proletario como un principio, donde se manifiesta y se organiza la solidaridad entre los pueblos, y también se lucha por tener un centro que dirija esa revolución proletaria mundial. Entonces, en ese sentido, si bien es posible la revolución socialista en este país, en un solo país, eso no va desligado de la lucha revolucionaria en todos los países, ¿no? Es un asunto que necesita base nacional, pero que debe generalizarse en todo el mundo, y por eso la lucha contra el capitalismo imperialista requiere del trabajo organizado y consciente de los comunistas en todo el mundo. De ahí que la Organización Internacional del Proletariado es una necesidad, no para simplemente coordinar la actuación mundial y coordinar tareas, no, es para vencer a la burguesía, es para derrotar al capitalismo en todo el mundo. Y eso requiere el triunfo revolucionario, pero también mantener ese triunfo, no permitir que se ahoguen las revoluciones que triunfen en diferentes países. Y la organización internacional es garantía para ello. Entonces, no olvidemos que en últimas estamos enfrentándonos a la clase más reaccionaria, y que ellos van a hacer lo que sea necesario para restablecer su orden burgués.
¿Eso qué incluye? Eso incluye tratados, concluye acuerdos internacionales, etcétera, etcétera. Ellos también son una sola clase a nivel mundial, que tienen contradicciones entre sí, porque a diferencia del proletariado, ellos sí tienen mucho que perder, pero que a la hora de unirse en contra de los procesos revolucionarios que triunfen, no van a dudar en hacerlo, y eso ha sido demostrado históricamente. Entonces, con ese objetivo claro, la Unión Obrera Comunista ha realizado importantes esfuerzos en este proceso de construcción de una nueva internacional comunista, basada además en la ciencia del marxismo, leninismo, maoísmo, y de eso vamos a hablar un poco más adelante con más detenimiento. Ahora bien, los trabajadores colombianos, de pronto hasta nuestros seguidores pensarán, bueno, pero pues ¿qué tiene que ver la Internacional Comunista con nuestra lucha de resistencia, con nuestra lucha en el terreno sindical, con las reivindicaciones que estamos ahorita inmediatamente exigiendo? Y efectivamente sí existe una relación entre la Internacional Comunista y la necesidad también de un centro internacional sindical, que de hecho existió y de manera muy distinta a lo que ahora se conoce o lo que conocen los obreros como la Federación Sindical Mundial o la Confederación Sindical Internacional, que son básicamente organizaciones al servicio del imperialismo ruso-chino, la primera, y del imperialismo yanqui, la otra. Y recordemos de todos modos que parte de garantizar mejores condiciones para la lucha está el hecho de conquistar esos derechos básicos que nos han arrebatado, que han sido pisoteados en todo el mundo por la burguesía, que estamos inmersos en un sistema que para sobrevivir superexplota y cada vez somete a un mayor grado de miseria a la clase obrera en todo el mundo. Entonces, esa lucha de resistencia hace parte también de mejorar las condiciones para la lucha del proletariado, y es un asunto también internacional que requiere una organización a ese nivel. Pero no pues una organización que represente a los patronos como esas que estoy mencionando, sino para defender efectivamente los intereses de los obreros en todo el mundo. Y por supuesto que con la influencia de una internacional comunista, con la influencia de la Organización Política Mundial del Proletariado, será una internacional sindical al servicio de los trabajadores. ¿Sí? Y pues será una realidad que de verdad va a poder ayudar en la lucha de los trabajadores en todo el mundo, tanto por sus derechos como por su emancipación definitiva, ¿no? Al reconocer que la crisis de este sistema moribundo y la necesidad de sepultarlo definitivamente. Entonces, pues, bueno, y más adelante les voy a hablar un poco más de los esfuerzos que ha hecho la organización de la Unión Obrera Comunista en relación a la construcción de la nueva internacional. Perfecto, compañera Adela, muchas gracias. Saludamos aquí a los que se han vinculado nuevamente aquí al chat. Por aquí tenemos a Zulma de Sintraminergética Seccional California, a Francisco Pacho Garnica, a Janet de Azonalpliasecos, también tenemos a Liliana Vega, a Flora Tristán, que dice que los obreros somos una sola clase en el mundo, a Iván Incapié, que nos dice buenas noches compañeros, camarada Jaime Rangel presente, me uno con quienes están por la construcción del Partido Comunista Revolucionario MLM como parte de la Internacional Comunista que dirige la Revolución Proletaria Mundial. Por tanto, invito a todos los compañeros que siguen este programa a levantar con firmeza, como lo hizo el camarada Jaime Rangel, la bandera por la construcción de nuestro partido. Saludo también a Germán García, que nos dice 3 glorias para el camarada Rangel, y seguimos esperando entonces sus opiniones, sus comentarios y a nuevos compañeros que se vinculen a este programa. Cuando nosotros miramos esos 25 años de esta organización, y si a eso se le suma pues quien le antecedió pues en ese trabajo y que le dio como esa base pues inicial, que fue la revista Contradicción, nos damos cuenta que son encontramos muchos detalles, muchos aspectos en los cuales se propusieron desarrollar una labor completamente internacionalista, es decir, todo su trabajo estuvo siempre vinculado, unido a esa posición, a ese punto de vista de no ver la revolución en Colombia
como un asunto aislado, como un problema particular de los revolucionarios o de los obreros en Colombia, sino que tenían que unir eso estrechamente con todo el movimiento a nivel internacional. Algunos de los aspectos pues que me parece a mí relevantes, y no con esto quiero decir que sean los únicos, pero sí quiero destacarlos, es desde el mismo comienzo el seguimiento permanente que se le hizo a todas esas guerras que venían desarrollándose pues desde décadas atrás en distintos países, algunos que fueron pues cogiendo más fuerza, otros en los cuales se presentaron derrotas, como el caso de Nepal, pero que en su momento se hizo una campaña muy grande en la guerra popular en el Perú, lo de Nepal, la guerra popular en la India, en Filipinas y en Turquía, sobre todo en estos países, y que fue gracias a ese trabajo paciente, permanente, sistemático, que se ha hecho durante todos estos años, que se ha podido dar a conocer al movimiento obrero en Colombia lo que ha pasado y lo que sigue pasando pues en estos países, mostrando esa alternativa, mostrando esa otra posibilidad y ese camino realmente revolucionario en medio de toda esa oscuridad y de toda esa visión negativa que la burguesía pues pretende mostrarle al movimiento obrero, diciéndole que está derrotada, que no hay posibilidades de triunfo, que renuncien a la lucha, que se contenten con las condiciones como están y que aprendan a vivir en una condición pues de esclavos asalariados para siempre, pretendiendo mostrar que eso ha sido como la situación normal y que eso no va a cambiar. El mirar hacia los Andes en el Perú, mirar hacia esas praderas pues en la India y todas esas guerras que se están desarrollando ha sido una labor muy importante que ha desarrollado durante todos estos años la organización política. Pero además de eso, entendiendo que para avanzar hacia la construcción de esa organización política, de esa internacional comunista, no se puede lograr sin hacer un proceso de profunda discusión, de profundo debate entre las distintas posiciones que hay en el movimiento comunista. Gran parte de su trabajo durante estos años lo dedicó precisamente a participar activamente en las discusiones, a debatir públicamente sus ideas, a mostrar incluso a otros comunistas de otras organizaciones políticas, tanto en Colombia como en otros países, la gran importancia de hacer esa discusión pública, que no se trataba de discutir a puerta cerrada, que no se trataba de considerar que la línea, que el comunismo, que el marxismo es un conocimiento particular, especial y propio de los comunistas, de los sabiondos, pues como muchos de ellos creían, sino que había que dar esa discusión pública, que había que ponerla pues en la palestra y que había que aprovechar esa discusión, además de avanzar en el debate y la unidad entre el movimiento comunista internacional, permitirle a los obreros sin partido, sin organización política, que pudieran enterarse y pudieran participar activamente y formarse como obreros revolucionarios. Entonces durante todo este tiempo también se dedicó a esa importante labor, lo cual le ha costado pues desde los más furibundos enemigos, que desde posiciones izquierdistas y de derecha pues lo han criticado de una manera injusta incluso, pero también muchos amigos y muchos aliados pues en eso. Pero también lo otro que quiero destacar en ese trabajo internacionalista fue la manera como participaron activamente, tanto en la revista Contradicción como en todo el trabajo de la Unión durante estos 25 años, disciplinadamente, acatando las orientaciones del movimiento revolucionario internacionalista cuando existió, aún a pesar de que grupos en ese movimiento se negaron a darle participación y a aceptarlos como parte de ese movimiento. Sin embargo, eso no fue pues impedimento para que se participara activamente en todas las campañas pues que impulsó el movimiento revolucionario internacionalista y a difundir de una manera amplia en Colombia y en otras partes del mundo todo lo que salía del MRI. Y una de esas precisamente fue la revista Un Mundo que Ganar,
de la cual vieron la luz, no recuerdo ahorita, como unos casi 20 números, algo así, de la revista Un Mundo que Ganar, y aquí en Colombia se distribuyó y se dio a conocer, fue gracias en buena medida, no únicamente, hay que reconocer pues efectivamente que otros compañeros también contribuyeron a eso, pero la organización política se encargó de difundir de una manera más amplia y en acuerdo con compañeros incluso de México, que eran los encargados de la distribución de esa revista para toda Centro y Suramérica, de hacer un trabajo coordinado con ellos. Y asimismo participar activamente en la medida de sus fuerzas en todas las campañas que se proponían y que se han propuesto como campañas internacionales de acciones conjuntas del movimiento comunista internacional. Entonces ha dispuesto de sus fuerzas para participar en todas esas tareas. Ahorita particularmente pues se está impulsando la creación del Comité de Apoyo a la Guerra Popular en la India y Filipinas, sección Colombia, y en eso pues está también trabajando, y asimismo pues en otras campañas, entre otras pues lo de 1 de mayo y otras actividades, pero también buscando acuerdos con organizaciones de otros países para buscar la manera de coordinar esfuerzos, coordinar tareas pues en la medida de sus posibilidades. Ha desarrollado algunas tareas, y quizá creo yo una de las tareas más decisivas, más importantes en este terreno, que tiene que ver con la formulación de una propuesta, la elaboración de una propuesta de línea general para la unidad del movimiento comunista internacional, entendiendo que lo único que le puede dar firmeza a esa unidad de los marxistas, leninistas, maoístas en el mundo es contar con una línea general que los identifique, que los una sobre la base de los fundamentos de la línea de la interpretación de la sociedad actual y de las tareas que tienen que desarrollar los comunistas a nivel internacional. Se propuso y después de un gran esfuerzo de muchos meses y tal vez años, me imagino yo, lograron darle vida pues a esa propuesta de línea general que está circulando y que está ahí como está a disposición y en pleno debate pues para avanzar en esas tareas. Y la otra tarea finalmente que me parece también de destacar es en todo este trabajo y todos estos años, obviamente para desarrollar todas estas tareas, el estar dispuestos y hacer esfuerzos por destinar parte de sus fondos a todo el desarrollo de esas tareas internacionalistas. Entonces, entendiéndolo de esa manera, como la responsabilidad de cumplir con esa labor y jugar un papel pues importante desde Colombia, modesto pero importante para el movimiento comunista, y crear en la conciencia entre los trabajadores de esa parte de su ciencia y de su línea política, que es el internacionalismo proletario. Sí, y en ese esfuerzo pues que ha hecho la Unión Obrera Comunista por contribuir a la construcción de la nueva internacional comunista, pues a pesar de que no es un partido maoísta en guerra popular, como nos dicen por aquí en algún comentario, que quienes la construyan, que tiene que partir, para construir una nueva internacional se tiene que partir que quienes la construyan son los partidos en guerra popular maoísta. No, pues en efecto la Unión Obrera Comunista ha contribuido de manera muy importante a la construcción de la nueva internacional comunista, a la unidad del movimiento comunista internacional, y de ello voy a hacer un recuento. Yo creo que más adelante también el compañero José va a ahondar mucho más en todo lo que ha sido esa discusión a nivel internacional. Y de hecho en el programa pasado hicimos también un apretado resumen respecto a esos esfuerzos. Apretado, siempre va a ser apretado, no me va a alcanzar el tiempo para poder describir los esfuerzos que ha hecho esta organización en esa labor. Y hicimos ese apretado resumen respecto a los esfuerzos que ha hecho la Unión en la construcción de una nueva internacional comunista. Y lo resumimos, de algo de eso ya habló Ricardo, principalmente en los esfuerzos de tipo teórico expresados en las revistas Negación de la Negación, en la participación de la revista Lucha de Dos Líneas, que ya lleva 2 ediciones, además de varios pronunciamientos, comunicados, declaraciones conjuntas con otros partidos a nivel internacional, participación en campañas mundiales de solidaridad,
que de hecho aquí en Colombia fueron los únicos que se sumaron a esa campaña internacional en el mes de agosto y que hicieron una importante labor, e incluso pues la participación en el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India. Todo eso partiendo pues de una firme convicción que ha expresado la Unión Obrera Comunista en su programa para la revolución en Colombia, donde se afirma que el mundo está maduro para la revolución. Y de ese modo los esfuerzos de la Unión, reconociendo de todos modos que la debilidad de la revolución proletaria mundial se concentra en la confusión ideológica, en la dispersión organizativa y en la impotencia política del movimiento comunista internacional, producto pues de la crisis a consecuencia de la derrota del proletariado en China y pues luego de la derrota también del proletariado en Rusia. A pesar de todo eso, los esfuerzos han sido gigantes. Desde su fundación en la primera asamblea, la Unión concretó ese esfuerzo solicitando el ingreso al entonces Movimiento Revolucionario Internacionalista. De eso no se recibió respuesta nunca, ¿no? Y pues de todos modos se entendía porque en la dirección de ese movimiento existía una línea sectaria, se impuso una línea sectaria. Sin embargo, como ya nos explicaba Ricardo, la Unión Obrera Comunista reconoció al MRI y lo apoyó como Centro Internacional de los Comunistas, como ya nos dijo él también, acató sus orientaciones, eso sin renunciar a la lucha contra las divergencias de principio que de todos modos existían. Pero para 2006, ya la Unión Obrera Comunista, Marxista-Leninista, Maoísta, alertó con tiempo que había un camino errado, que se estaba como colando por allí, y era el camino emprendido por Prachanda y sus seguidores en Nepal, bajo el argumento de la teoría táctica, ¿no? Que básicamente llevaba a la entrega y traición de la guerra popular en Nepal. Entonces, y una vez materializada esa traición, que ya había advertido la Unión también la denunció de inmediato, pero además se opuso a ese silencio cómplice de los dirigentes del Movimiento Revolucionario Internacionalista. Fue de tal magnitud esa traición para el movimiento comunista internacional que la Unión realizó una 7ª asamblea extraordinaria en 2007 y decidió realizar un viraje táctico en ese momento. Entonces allí decidió dar primacía a las tareas internacionales sobre las nacionales ante el peligro que efectivamente representaba para el futuro de la revolución mundial que se impusiera en el movimiento comunista internacional esa plataforma impulsada por el revisionismo del camino Prachanda o la de la nueva síntesis de Avakian. Eso fue un asunto reconocido y que está muy bien explicado en las revistas teóricas Negación de la Negación 3 y 4, que encuentran ustedes en el portal digital Revolución Obrera y que las mencioné en el episodio pasado y estoy segura que las han consultado. En esa 7ª asamblea extraordinaria se hizo entonces una modificación en el contenido del programa. Entonces, en sus eventos democráticos esta organización siempre refrenda y pone en consideración su programa porque es un programa en desarrollo, ¿no? Que tiene que ser coherente con la realidad, y se hizo una única modificación, que fue reconocer la bancarrota del Movimiento Revolucionario Internacionalista a causa del revisionismo prachandista que se había ya incubado en el seno del Partido Comunista de Nepal. Lo expresó así: la 7ª Asamblea Extraordinaria concluyó, y los hechos lo han confirmado en estos años, que el MRI cesó su papel de centro ideológico y político del Movimiento Comunista Internacional y embrión de la Internacional Comunista de nuevo tipo, al guardar silencio cómplice frente a la traición de la revolución en Nepal en noviembre de 2006. Pero además de esta lucha consecuente pues en ese proceso por la construcción de la Internacional Comunista, e incluso con las limitaciones de una pequeña organización que no es un partido, que es una organización pro partido, que es una organización de proletarios en un país oprimido como lo es Colombia, la Unión Obrera Comunista hace un valioso esfuerzo, como ya también lo mencionó el compañero Ricardo, de dotar al movimiento comunista internacional de una propuesta para su unidad, y esa pues está publicada en la Negación de la Negación número 5, que salió también en 2016. Esa fue en efecto una importante contribución a la lucha por la unidad del movimiento obrero,
luego de la bancarrota pues del MRI. Y manteniendo ese espíritu y esa conciencia internacionalista, en octubre de 2009 se realiza la 8ª Asamblea de la Unión Obrera Comunista y allí se hace un llamado a los comunistas de todos los países a preparar una conferencia internacional. Esa propuesta fue ratificada en diciembre de 2019 y ustedes la pueden encontrar en el portal digital Revolución Obrera bajo el título "Por una conferencia internacional unificada o conjunta de los marxistas, leninistas, maoístas, adelante". Y también pues en las declaraciones conjuntas con otros partidos y organizaciones, así como en reuniones internacionales con otros comunistas. Esta ha sido pues una tarea al orden del día. Por otra parte también la Organización de la Unión Obrera Comunista se ha pronunciado rápidamente frente a propuestas que indudablemente han afectado la unidad de los marxistas, leninistas, maoístas en el mundo. Y hay un ejemplo concreto y actual de ello, que fue la propuesta acerca del balance del movimiento comunista internacional y de su actual línea política general. Eso se presentó el año pasado, en 2022, por el Comité Coordinador para la Conferencia Internacional Maoísta Unificada, CIMU, y eso se tituló "Por una Conferencia Internacional Maoísta Unificada". Esa propuesta fue criticada públicamente no solo por la Unión, sino también por otras organizaciones y por otros partidos del movimiento comunista internacional, donde se señaló y se demostró que existían en esa propuesta posiciones erróneas. También ante esa urgencia de avanzar hacia una conferencia realmente unificada, la Unión presentó inmediatamente entonces al movimiento una propuesta de plataforma de unidad que expresara realmente la base de unidad existente en la actualidad en el seno de los MLM. Y ante todo esto, pues estos camaradas del CIMU respondieron a las críticas que se les hicieron respecto a su propuesta, pero no reconociéndolas, ¿no? Al contrario, reafirmaron sus errores, que fueron además nuevamente refutados en la revista Negación de la Negación número 6, que ustedes también pueden acceder ahí en el portal digital Revolución Obrera, y es el último número que se ha editado en formato digital. Y pues en últimas ignoraron la propuesta de plataforma de unidad que puso a disposición la Unión Obrera Comunista, y pues formalizaron su unidad en lo que se conoce como la Liga Comunista Internacional. Como ha analizado la Unión, esta decisión pues dista mucho de ser un paso adelante en esa lucha por la internacional comunista. Y bueno, aclarar de todos modos que no fue solo la Unión Obrera quien no participó en ese evento, sino que tampoco participaron los camaradas de Filipinas, ni los camaradas de la India, que son un partido comunista maoísta en guerra popular, ni los de Galicia, ni los de Italia, ni los de Afganistán. O sea, ellos también se negaron a hacerlo, y eso evidenció pues que en últimas esa conferencia realizada no fue unificada como se anunció, y que lo que pasó fue que se formalizó la unidad de un matiz izquierdista en torno a unos errores, y algunos de ellos que no se pueden ignorar, porque ya pues rayan con los fundamentos y los separan del marxismo revolucionario. Eso también lo hizo notar esta organización de la Unión Obrera Comunista, y también lo han reafirmado los camaradas de Italia y de la India. Eso lo pueden también ustedes conocer en la revista internacional Lucha de Dos Líneas, en su edición número 2, que es en la actualidad otro gran esfuerzo que ha hecho la Unión Obrera Comunista al ser partícipe de la línea editorial de ese importante instrumento, que es en este momento un instrumento para la lucha común por la unidad de los marxistas, leninistas, maoístas en el mundo, y en la perspectiva pues de una nueva internacional comunista. Perfecto, compañera, muchas gracias. Quiero leer aquí algunos de los últimos mensajes que tenemos. Nos saluda por aquí Miguel Fernando desde Cintralcanos. Nos escribe Carlos Ramírez varios comentarios donde dice lo siguiente: para construir una nueva internacional se tiene que partir que quienes la construyan son los partidos en guerra popular maoísta. Más adelante nos dice que sería una internacional dirigida por los partidos que estén en guerra popular, como en la India, Turquía, Filipinas, Perú. Y por aquí más adelante vienen otros partidos
maoístas que iniciar. Si hay una internacional, tiene que ser hija de los partidos maoístas en guerra que la dirigen. Y bueno, también saludamos por aquí permítame un segundito, a ver, a Carlos Ramírez, a Jesús Eduardo Muñoz. Compañeros, buenas noches. Desde Sintrabric nos saludan. A Flora Tristán dice que la Unión ha sido ejemplo de actuar de forma disciplinada con las tareas internacionales, siendo consecuente con el principio del internacionalismo proletario por encima de cualquier sectarismo grupista. María Ocampo nos saluda, buenas noches compañeros. Y desde Sintraminergética Luis Ernesto, María Ocampo saluda a los compañeros sindicalistas. Y Flora dice que el pasado 28 se realizó una acción en la Embajada de Estados Unidos que mostró la importancia de unir esfuerzos como obreros, que tenemos los mismos problemas en la India, Filipinas, Palestina, Ecuador, Ucrania, Francia, Níger, etc. Y nos saluda William García, buenas noches compañeros. Ahorita pues leyendo el chat y antes de darle la palabra pues al compañero José, que nos va también a comentar algo al respecto, yo hablaba ahorita precisamente de ese asunto, de ese aspecto o de ese enfoque de ver el movimiento comunista como uno solo. Nosotros somos un solo movimiento comunista en el mundo, y mal haríamos nosotros en establecer diferencias y en destacar diferencias que objetivamente sí existen, pero que son secundarias entre países, por ejemplo, o entre partidos más grandes o más fuertes unos que otros, ¿sí? No, el movimiento comunista es uno solo y tenemos que empezar a verlo así, ¿cierto? Porque eso nos va a traer problemas, efectivamente. Solamente me surgió, y quiero darle la palabra pues al compañero, la inquietud cuando leí lo del compañero pues sobre que la guerra, sobre que son los partidos en guerra popular los que determinarían eso. ¿Qué tal que eso nos hubiera pasado con Nepal? En su momento con Prachanda y sus secuaces dirigiendo, y era la avanzada más importante para la guerra popular en el mundo. ¿Qué tal que ellos hubieran determinado eso, no? ¿Cierto? Entonces esos asuntos y esa relación hay que entenderla bien para poder comprender y para poder comprender bien ese asunto pues de la construcción de la internacional y del papel que juegan en este aspecto las ideas correctas frente a otros aspectos para determinar la línea, ¿no? Compañero. En efecto, pues en la actualidad incluso se libra una lucha contra esa posición equivocada que la compañera de la decía, y tiene que ver con que ese izquierdismo obstaculiza la unidad del movimiento obrero internacional y la unidad del movimiento comunista internacional. Es una posición equivocada porque toma algunas partes del marxismo, sobre todo lo referido a la violencia revolucionaria, a la guerra popular. Entonces hablan de su tesis básica es que el partido hay que construirlo en torno al fusil. El compañero expresa, el compañero al que se refería ahorita Ricardo expresa eso. Son los partidos que están en guerra popular los que tienen que dirigir la internacional. ¿Y qué tal hubiera sido la LODE en el Perú y sus cartas de paz cuando el recodo en el camino? ¿O qué tal hubiera sido Prachanda y la Unión no se hubiera opuesto antes de que traicionara a la revolución en Nepal a denunciarlo precisamente para impedir que esa posición triunfara en el movimiento comunista internacional? Es decir, las armas no son lo que deciden. Las armas no deciden las cosas. El que la línea ideológica y política sea correcta lo decide absolutamente todo. Y esa posición izquierdista pone precisamente el fusil a mandar sobre la política, contraria completamente a la tesis maoísta
que habla de poner la ideología y la política al mando, y no el fusil. El partido dirige los fusiles, no al revés. Es una posición militarista, porque desconoce la necesidad de elevar la conciencia y organización de las masas a todos los niveles, dándole prioridad a las armas. Y por eso los compañeros sostienen de manera equivocada que la forma principal de organización dizque es el ejército, y que la forma principal de lucha es la lucha armada. La lucha armada es la forma superior de lucha y no es la forma principal de lucha en todo momento. Con esa posición, ¿a dónde se llega? Se termina despreciando las formas de lucha y organización que desarrollan las masas por iniciativa propia, siendo el papel de los comunistas elevar su conciencia y su nivel de organización a las formas superiores. Lenin decía por allá, inmediatamente después del triunfo de la revolución precisamente, que ese izquierdismo es una enfermedad infantil del movimiento obrero, del movimiento comunista, porque pretende saltarse etapas, desconociendo el propio desarrollo del movimiento. Es una posición que desprecia la necesidad de forjar la unidad de los comunistas en torno al programa de la revolución, es decir, a una línea general correcta. Y creen que solo basta la buena voluntad y los deseos de luchar para unirse y de poner la guerra pues en el centro. Y tanto que hablan incluso de llevar la guerra de la guerra popular hasta el comunismo, que parece una cosa pues como absurda, ¿no? Pero tener una ideología y una política claras es lo que se condensa en el programa revolucionario. Y no tener una ideología política, ideológica y política correcta, que es lo que se condensa en el programa o en la línea general de una internacional, donde se expresa el grado de desarrollo de comprensión, el grado de comprensión del desarrollo alcanzado por la sociedad, que es el que determina las tareas de la revolución y por consiguiente la fuerza principal, los aliados, los enemigos, así como la estrategia o el plan para alcanzar el triunfo de la revolución. Si no se tiene eso, es como no tener alma. Decía Mao que no tener una ideología y una política clara es como no tener alma. En resumidas cuentas, el izquierdismo parte de los deseos y de la buena voluntad y no de la realidad. Y curiosamente, ese radicalismo militarista resulta siendo una caricatura, porque sus palabras no son consecuentes con sus actos. Y en el país los vemos, ¿no? Los compañeros que defienden esas tesis, que nos proponen a los obreros irnos al campo a desarrollar una guerra popular para rodear las ciudades desde el campo, que nos hablan pues de que el ejército es la forma principal de organización y que la lucha armada es la forma principal de lucha, pues andan en otras cosas, ¿no? Y lo más terrible del asunto es que a nivel programático sus ideas terminan coincidiendo no con las del proletariado revolucionario, sino con las del politiquero Robledo, por ejemplo, o incluso con Petro, cuando no reconocen que la sociedad colombiana, que Colombia es un país capitalista oprimido, sino que aquí reina la semifeudalidad y por tanto lo que se necesita es más desarrollo del capitalismo. Es lamentable pues la posición de los camaradas. Y esa no es una discusión pues exclusiva de la Unión Obrera Comunista, es como decía la compañera de la ahora, no solamente la Unión se pronunció oportunamente frente a la propuesta presentada por los compañeros, como ya lo dijo ella en el 2022 cuando el comité coordinador llamó a una conferencia y señalando y demostrando sus posiciones erróneas pues en ese documento, sino que incluso
no participó en el evento y sustentó por qué no, pero no fue la Unión la única que no participó en ese evento convocado por esos compañeros izquierdistas, ni los camaradas de Filipinas, de la India, de Galicia, de Italia, de Afganistán, de Bangladesh, de Nepal, de Noruega, entre otros, se negaron a participar en eso. Y es evidente pues que la Liga Comunista Internacional no es la conferencia, no fue la conferencia unificada como lo anunciaron con bombos y platillos, sino que lo que hicieron los camaradas fue formalizar su unidad, es decir, de formalizar la división, de actuar de una manera escisionista. Se negaron a luchar por la unidad con los otros camaradas. Eso ha obligado pues incluso a que ese proceso, que no era exclusivo pues de los compañeros, sino que viene la unión desde antes, pues desde el 2009, los compañeros de Italia, Bangladesh, e India y Afganistán lo propusieron en el 2012 de marchar a una nueva conferencia aceptando la bancarrota del MRI. Se habían propuesto tareas a ese nivel con miles de problemas, incluso crearon con los compañeros, con Pierre, pues el compañero de Francia, el camarada de Francia que ya falleció, la revista Mao y Roat, que se proponía eso, con miles de tropiezos. La idea de la conferencia ha estado presente en los planes de los comunistas de los distintos países, y desgraciadamente los compañeros abortaron pues el proceso de discusión, y eso ha obligado incluso que estos compañeros, los otros camaradas, tuvieran que adoptar la revista Lucha de Dos Líneas, de la cual se han editado 2 números. El número 2 está en inglés y en castellano, y el número 2 entiendo que pronto va a salir en castellano, y es muy importante porque está referida justamente a la lucha contra el izquierdismo de la Liga Comunista Internacional. Y ese es en otro esfuerzo pues que está la Unión Obrera Comunista, como decía la compañera Ela, de participar pues en la edición de ese instrumento para la lucha común por la unidad de los marxistas, leninistas, maoístas en la perspectiva de la nueva internacional comunista. Es muy importante este asunto, y los compañeros que tienen esas ideas izquierdistas deberían meditar seriamente, sinceramente, si incluso los compañeros de Turquía que los acompañaron en ese evento están nuevamente haciendo esfuerzos por trabajar con los demás camaradas que no participaron en ese evento, deberían reflexionar sinceramente sobre el paso que dieron y la división que establecieron en el movimiento comunista internacional, y mirar seriamente, sinceramente, los errores que le han criticado tantos camaradas en el mundo. Eso hace parte pues del estilo de los comunistas, de saber reconocer los errores, de saber aceptar la crítica constructiva de los demás camaradas para avanzar, si realmente se quiere la unidad. Y sobre todo es muy importante y urgente en estos momentos, dada la agudización extrema de las contradicciones del imperialismo, que exigen deponer cualquier actitud sectaria frente a la urgencia de desarrollar la unidad para desatar las fuerzas de la revolución proletaria mundial. El mundo cambió desde el 2019 y está exigiendo precisamente un centro revolucionario que desate esas fuerzas, que sea capaz de organizarlas y unir el ejército mundial del proletariado y de los pueblos del mundo en la batalla final contra el imperialismo, para enterrarlo definitivamente. Si los camaradas no son capaces de mirar esto, se van a quedar atrás de la historia y van a quedar como los anarquistas de Bakunin en la Primera Internacional. Perfecto, compañero. Bueno, hay una discusión aquí muy interesante en el chat sobre este tema,
Y quiero leer por lo menos un par de comentarios que me parecen que se deben tener en cuenta. Dice los compañeros del Comité por el Paro General Indefinido: interesante que en algún programa pudieran explicar en qué consiste eso de una posición izquierdista en el movimiento y las posiciones de uno y de otro lado. Los obreros necesitamos comprender un poco mejor esa discusión. También saludamos a, dice Hezbollah Hassel PH: saludos hermano y a todos los verdaderos comunistas, marxistas, leninistas, maoístas de todo el mundo. Ahora debemos unirnos en todo el mundo, camaradas, desde Perú, Huancayo, Junín, etc. Y los invito pues a que lean pues también los varios comentarios que ha compartido también ahí Carlos Ramírez sobre la discusión pues que estamos desarrollando, que está desarrollando ahí en el chat. Yo creo que hay un asunto pues importante en todo esto, y es que se ha desatado un gran movimiento en todo el mundo, en el mismo seno del movimiento revolucionario, en el mismo seno del movimiento comunista, y eso ha sido un factor positivo. Si recordamos hace tal vez 20 años, no se podía mirar con exactitud en el mundo esa organización y ese movimiento de partidos y organizaciones marxistas, leninistas, maoístas que estuvieran peleando y avanzando hacia la construcción de esa unidad internacional. En los primeros llamados que se hacían eran realmente muy pocas las fuerzas que trabajaban seriamente por eso, y lo que se está presentando ahorita es un aspecto positivo. Todas esas discusiones que a veces se presentan acaloradas, que en algún momento se destaca más los epítetos y los calificativos, hirientes algunos, sin embargo hay una cara positiva que es la que yo sí quiero destacar en eso, y es que son problemas producto de una condición favorable en el momento histórico que se está viviendo, y es que hay fuerzas comunistas en la mayoría de países que están unidos sobre la base de esa tarea común, que empiezan a trabajar a su manera, como la entienden, ¿sí?, por la unidad del movimiento comunista internacional. Obviamente hay discusiones que hay que desarrollar, porque no todo el mundo puede tener la razón en este asunto, ¿sí? No todo el mundo puede tener la razón, y la invitación efectivamente es a estudiar sin apasionamientos, a estudiar no con la cabeza caliente, sino con la objetividad de las ideas, con lo que enseña el marxismo, ¿sí?, que nos llama efectivamente a mirar los argumentos, a mirar las posiciones diversas que hay en ese movimiento comunista internacional, ¿cierto?, y a ir al fondo de esas discusiones y debatir y rebatir las posiciones con argumentos, ¿sí? Porque al final de cuentas, quien va a juzgar eso es el movimiento obrero, es el movimiento consciente, son los revolucionarios, y el que se dedique a discutir a punta de epítetos y de calificativos sin fundamento va a quedar por fuera. O sea, la gente va a saber ubicar eso al final de cuentas. Y ahorita precisamente cuando pedían ese asunto pues de qué es ese asunto del izquierdismo, salía pues ahí en la pantalla un libro básico de Lenin, ¿sí? Los invito pues a que leamos ese libro, y ahí explica pues de una manera muy sencilla ese asunto del izquierdismo y cómo se presenta, y eso nos va a dar luces, nos va a iluminar para poder juzgar sobre la base de esa orientación y de esa línea política del comunismo revolucionario quiénes son los izquierdistas y por qué se llaman izquierdistas. También en ese tema del partido, ¿no?, esa discusión pues que se ha generado en el movimiento comunista internacional sobre el tema del partido y el fusil, ¿no?, la relación de si es un partido militarizado o si es un partido para dirigir a el poder de las masas armadas, ¿cierto?, y el ejército. Entonces, ¿cómo es ese asunto pues de si es un partido militarizado o no? ¿De dónde surge eso? Y todas esas posiciones que se están dando ahí, ¿no?
pero la invitación es a eso y a mirar pues la parte positiva de ese asunto que es producto de ese desarrollo. Yo quiero pues destacar aquí rápidamente un asunto pues en torno al llamado a todos los que nos acompañan en el programa a participar activamente en el apoyo a esas tareas de organización que se están dando hacia la Internacional Comunista. Porque al final de cuentas esto es una responsabilidad de todos. La revolución no la podemos hacer en Colombia como una cosa aislada, sino que solamente puede triunfar si la tomamos como parte de la revolución proletaria mundial, no de una manera aislada. Y algunas tareas pues que podemos resumir brevemente que se están impulsando aquí. Por ejemplo, la de hacer parte del Comité de Apoyo a la Guerra Popular en la India, participar en las tareas de difusión de las luchas obreras y revolucionarias que se dan en todas partes del mundo, participar activamente en las acciones de solidaridad con los obreros y los comunistas del mundo, que ahorita cobra una gran importancia la guerra popular en la India, que está necesitando urgentemente una actividad y una actitud militante y participativa de todos los obreros conscientes y de los comunistas de todas partes del mundo, y estar dispuestos a participar activamente en las campañas que se programen a nivel internacional, y tareas como las que mencionaba ahora se necesita gente que ayude a traducir toda la propaganda a los distintos idiomas, y obviamente lo que mencionaba ahora, participar activamente, con profundidad, con elementos, con argumentos, con la ciencia, en esas polémicas que se están desarrollando actualmente en el movimiento comunista internacional, porque es ahí donde se va a fundamentar de verdad la unidad de esas organizaciones en esa futura internacional comunista. Bueno, gracias Ricardo. También invitarlos finalmente al evento del lanzamiento del libro que se va a realizar, el libro El marxismo, leninismo, maoísmo, ciencia de la revolución proletaria. Hay que reconocer que en medio de esta lucha ardua, dura, que ha desarrollado la Unión Obrera Comunista, tanto por la construcción del Partido Comunista del Proletariado en Colombia como sus esfuerzos pues por la nueva Internacional Comunista, en concreto por una conferencia internacional de los comunistas en todo el mundo, se destacó el papel del camarada Jaime Rangel, un hombre que entregó su vida a la causa del proletariado, y como parte de ese legado y de ese trabajo está el libro de El marxismo, leninismo, maoísmo, ciencia de la revolución proletaria. Esta es una obra muy importante, una obra científica que ha sido editada por segunda vez y que se va a realizar pues su lanzamiento el próximo sábado 9 de septiembre en la ciudad de Bogotá. Ese evento de lanzamiento del libro será en el auditorio de Sintra Teléfonos, que está ubicado en la carrera octava número 2057, y va a iniciar a las 3:30 de la tarde. Allí van a conocer ustedes algo de la historia de esta obra, de su estructura, de sus esfuerzos para escribirla, de la vida también de su autor, y pues por supuesto podrán adquirir su ejemplar de esta segunda edición del libro. Entonces, desde Vanguardia Obrera extendemos esta invitación y les esperamos en este importante evento. Asimismo, comentarles que ya está también a disposición el periódico Revolución Obrera número 507, impreso. Pueden adquirirlo ustedes pues con sus distribuidores reconocidos en los eventos también de masas. Es un importante número también que expresa y resume también un poco todo lo que ha sido esta lucha por la construcción del Partido Comunista del Proletariado en Colombia y de la Internacional Comunista. Entonces, esperamos que puedan adquirirlo. Los esperamos poder contar con su presencia el próximo 9 de septiembre. Esperamos también que ustedes se decidan a dar ese paso por la construcción del Partido de la Clase Obrera en Colombia como parte de la construcción de la nueva Internacional Comunista. Perfecto. Bueno, ya con esto damos por terminado hoy el programa. Esperamos haber contribuido pues con algunas ideas a esta tarea tan importante de trabajar por esa lucha a nivel internacional de construir
lo más pronto posible esa unidad internacional, de forjarla, de consolidarla y de cristalizarla en esa internacional comunista que tanto necesita el movimiento obrero. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Vanguardia Obrera. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Recuerden escuchar este programa, difundirlo, va a quedar subido en YouTube, también en Facebook, seguir al portal Revolución Obrera en el canal de WhatsApp y en todas sus redes. Gracias a todos. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los compañeros que hoy nos acompañaron y muchas gracias al equipo técnico y a los compañeros de la mesa. Feliz noche.